Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en el video pasado vamos a recapitular porque estábamos hablando acerca de las dislipidemias, o sea, esa dificultad que tiene el organismo de controlar o manejar de manera adecuada una cantidad elevada de lípidos, de grasa dentro del cuerpo, y que esto a su vez puede crear consecuencias pues nefastas, graves, consecuencias que procuramos evitar, que una persona pueda sufrir de algo que se le conoce como una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Se elevan los lípidos, se elevan el colesterol, se elevan los triglicéridos. Entonces estas grasas tienen la capacidad de acumularse dentro del cuerpo en caso de que no se controlen de una manera adecuada, y entonces se acumulan dentro de las arterias, se pueden acumular en el abdomen, produciendo inflamación crónica o produciendo obstrucción en el paso adecuado de la sangre hacia los tejidos que lo necesitan, ¿no? Incluyendo nutrientes necesarios como el oxígeno, o inclusive los nutrientes que ayudan a producir energía. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? El metabolismo de los lípidos tiene dos mecanismos, ¿no? Uno es endógeno y el otro es exógeno, ¿no? Una persona pues se alimenta de pues, alimentos que contengan una elevado cantidad de grasa, de lípidos, y entonces esa es una manera en la que una persona puede consumir o adquirir los lípidos que necesita para su organismo. Y la segunda es la que produce el hígado, ¿ok? Entonces principalmente el consumo de triglicéridos y colesterol va a activar en el intestino un proceso de secreción de ácidos biliares, ¿ok? Entonces esos ácidos biliares van a emulsificar gotas de grasa. Entonces los lípidos no se mezclan de manera adecuada con los líquidos dentro del cuerpo, entonces necesitan ayuda para juntarse, y esa fusión, ese acúmulo de gotas de grasa es lo que permitiría su utilización dentro del cuerpo. Ese proceso se le conoce como emulsificación. Entonces se emulsifican y los lípidos, la grasa que se consume después de ser emulsificado, entonces por medio de una enzima que se le conoce como la lipasa pancreática, se utiliza, o sea, se destruye para su utilización. Entonces a partir de esa destrucción se forman ácidos grasos y monoglicéridos, ¿ok? Y entonces estos se van a acumular en forma de unos cuerpos químicos que se le conocen como micelios. Esos micelios se absorben por las células del tracto gastrointestinal, que se le conocen como enterocitos, y los ácidos grasos se van a reagrupar como triglicéridos, ¿ok? Entonces se come grasa, se segrega ácidos biliares. Esa segregación de ácidos biliares permite la emulsificación de la grasa que se consume. Para su utilización se forman gotas de sangre, de grasa, perdón. Esas gotitas de grasa se destruyen, y entonces para poderse formar ácidos grasos monoglicéridos y la formación de micelios que van a permitir agruparse como triglicéridos o como colesterol. Y entonces, ya que se agrupan como como cuerpos de colesterol, entonces también se van a formar otros cuerpos que se le conocen como kilomicrones. ¿Okay? Todo esto es para la utilización dentro del cuerpo. Una vez que es utilizado, los kilomicrones que no son utilizados se van a desechar hacia la circulación linfática porque son muy grandes, y
los ésteres de colesterol y los triglicéridos por medio de asistencia de proteínas se van a utilizar para la célula, ¿no? Que puede ser para energía principalmente. ¿Ok? Ahora, ya que los kilomicrones son utilizados, los que ya no se usan se van a transportar o se van a utilizar dentro del hígado, y de esa manera ya dentro del hígado se van a desechar. Y al desecharse, entonces lo que hace el hígado es que los va a reciclar para formar más ácidos biliares para su utilización en la dieta, o otras lipoproteínas. ¿Ok? Ahora, de manera interna, los lípidos deben transportarse. Los lípidos no son insolubles, entonces necesitan transportarse dentro de lipoproteínas, y eso es lo que permitiría su utilización en los tejidos del cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el LDL y el VLDL? Es decir, la lipoproteína de baja densidad y la lipoproteína de muy baja densidad, todo esto comienza en el hígado. ¿Ok? Entonces se forma el LDL al juntarse triglicéridos y pequeñas cantidades de colesterol. Salen del hígado, ¿ok? Entonces los triglicéridos que están contenidos en las lipoproteínas de muy baja densidad se rompen por un proceso que se le conoce como lipólisis para utilización o almacén. Entonces se utilizan como energía o se almacenan para posterior uso como energía. Entonces este proceso se sigue rompiendo, se sigue disminuyendo, la lipólisis continúa. Entonces, a partir de la lipoproteína de muy baja densidad, se genera o se convierten en lipoproteína de densidad intermedia, y por último, colesterol muy rico en lipoproteína de baja densidad. Entonces, aquí es donde está el detalle, porque la lipoproteína de baja densidad es por decirlo así, es la grasa que tiene importancia clínica para nosotros los médicos, y es lo que procuramos mantener en niveles adecuados. ¿Ok? Entonces, la lipoproteína de baja densidad, o sea, el colesterol LDL, va a entrar a la célula por un proceso que se le conoce como endocitosis y se media por receptores, y entonces este proceso va a permitir la utilización del colesterol para formar estructuralmente células, para formar estructuralmente o ayudar estructuralmente en la conducción de neuronas. Entonces el colesterol es muy importante. Lo que es importante también es mantenerlo controlado. Sus niveles deben estar controlados. ¿Ok? Entonces, toda vez que se utilice el colesterol de baja densidad, el LDL, al hígado le corresponde controlar los niveles de LDL. ¿Ok? Y el hígado va a ser el mayor responsable de la eliminación del exceso de LDL. Y todo este control se hace a partir de una enzima que se le conoce por las siglas PCSK9. Y esta enzima entonces va a tener una actividad por medio de algo que se le conoce como retroalimentación negativa. ¿Ok? Vale. Ahora, ¿qué sucede con el colesterol que se tiene que ir hacia el hígado? Entonces aquí es donde entra la lipoproteína de alta densidad, conocido como el colesterol bueno, el HDL. El HDL también se sintetiza o se forma a partir del hígado, ¿ok? Y también se segrega en los intestinos. Entonces, ¿qué es lo que hace el HDL? La lipoproteína de alta densidad o el colesterol bueno limpia o recoge el colesterol que está dentro de la célula. Entonces, y entra a la célula por medio de otra lipoproteína o una proteína, y entonces también ayuda a otras proteínas a permitir o a promover el transporte
del colesterol hacia el hígado para su destrucción, el exceso de colesterol. Ahora, ¿qué es lo interesante acerca del HDL? Que cuando los triglicéridos están elevados, entonces el colesterol de alta densidad acepta triglicéridos, más triglicéridos circulantes de los que están circulantes, a partir de las lipoproteínas de muy baja densidad y de baja densidad. ¿Ok? Y eso los cambia por colesterol. ¿Qué sucede con eso? Bueno, que ahora este colesterol o estos triglicéridos van a estar ricos en HDL, pero son inestables. ¿Ok? Entonces esto promovería que se rompa la lipoproteína o el colesterol bueno de alta densidad, ¿ok? Y eso a su vez haría que el colesterol de alta densidad disminuya. Si el colesterol alto disminuye, entonces ¿quién va a transportar el exceso de colesterol de baja densidad o de muy baja densidad hacia el hígado para su destrucción? Pues no sucedería. Y eso es un proceso inequívoco, es un proceso negativo, en este caso para la salud de los pacientes. Entonces, se elevan los triglicéridos, se disminuye la cantidad de HDL por un proceso químico que busca balancear el exceso de grasas dentro de nuestro organismo. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Porque a partir de estos procesos externos e internos se genera la enfermedad de la dificultad del metabolismo de los lípidos, ¿no? La dislipidemia y la aterosclerosis, ¿ok? Entonces, la dislipidemia es la principal causa de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿ok? Entonces, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica no es sino una acumulación de grasa en el endotelio vascular con formación de placa de ateroma que puede ser frágil, y su fragilidad podría a su vez promover una ruptura de la placa de ateroma, formar trombos, ¿ok? Que son pedacitos en este caso de grasa, que viajan a través del cuerpo y se pueden depositar de manera irregular en las arterias del corazón, en arterias pequeñas en el cerebro, en arterias pequeñas en el mesenterio, inclusive en los músculos, y producir infartos, ¿ok? Entonces es algo, puede ser severo, es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de el manejo de lo que es los lípidos elevados? ¿Ok? Era lo que les había prometido en el video pasado del manejo de las dislipidemias, ¿ok? Entonces, principalmente hay que procurar que la persona pues no vaya a desarrollar ningún tipo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es decir, cualquiera de sus consecuencias, lo que acabo de mencionar, un infarto al miocardio, un infarto al cerebro o un infarto al mesenterio, pero lo más común sería un infarto al miocardio o una enfermedad cerebrovascular, ¿okay? Ese es el principal motivo, es el principal objetivo de manejar las dislipidemias, y en caso de los triglicéridos elevados, prevenir una aparición de pancreatitis, ¿ok? Porque es una de las consecuencias no deseadas de tener los triglicéridos elevados, ¿no? La aparición de pancreatitis, ¿ok? Entonces, se puede promover, o su médico familiar va a procurar identificar si existen condiciones asociadas y primarias que promuevan la dislipidemia. Por ejemplo, el síndrome metabólico es una enfermedad que promueve la dislipidemia. Una persona con obesidad o sobrepeso
va a tener una propensión a tener dislipidemia, una persona con prediabetes o la presencia de hipertensión arterial. ¿Ok? Existen otras causas que son secundarias, como el síndrome nefrótico, es una de las enfermedades que afecta al riñón. El hipotiroidismo, una enfermedad que afecta a la glándula tiroidea, o la enfermedad hepática colestásica, porque entonces existe una inadecuada secreción de ácidos biliares y eso, por lo que les acabo de explicar, incidiría negativamente en la producción adecuada o control adecuado de lo que son las grasas dentro del cuerpo. ¿Ok? Entonces, existen también probabilidades de que el paciente o usted como paciente esté tomando algún medicamento que promueva este tipo de dislipidemia. Entonces habría que identificar si este es su caso. Identificando la causa, tratando la causa, entonces es muy probable que la dislipidemia se resuelva. Ahora, antes de comenzar cualquier medicamento, cualquier tratamiento farmacológico, la persona debe procurar hacer cambios en su estilo de vida. Entonces, primero, debe haber modificaciones en la dieta, debe haber un aumento en el consumo de fibra, debe haber un aumento en el consumo de esteroles, que son unas sustancias químicas que se consiguen en plantas, o sea, los vegetales, también en leguminosas, y debe haber una eliminación, idealmente debe haber una eliminación total de carbohidratos procesados, porque esos promueven, reitero, la mala utilización de triglicéridos y colesterol dentro del cuerpo, es decir, se acumularían de manera inadecuada. Otra de las recomendaciones que se hacen a partir de la Asociación Americana del Corazón es actividad física cardiovascular, 150 minutos a la semana, que son más o menos 5 días por 30 minutos, y además acumular 2 días de ejercicios de resistencia. ¿Okay? La mayoría de los gimnasios tienen dentro de las personas que trabajan en el gimnasio, tienen la capacidad de promover o de facilitarle entrenamiento supervisado. Entonces usted podría tener a un entrenador y que le permita hacer ejercicios de cuerpo completo 2 veces a la semana que sean de resistencia física, es decir, levantar pesas. Esto ya se ha demostrado reduce la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Ok? Y en último, perder el peso, 5 a 10% del peso que la persona tenga, de kilogramo de peso. Esto ayudaría también a disminuir la cantidad de colesterol malo, ¿ok? O de los triglicéridos elevados, por el mecanismo que les mencioné, principalmente porque a una persona al hacer ejercicio la persona necesitaría energía y el proceso en el que se produce la energía que se requiera para hacer el ejercicio, entonces haría también que la persona pues pierda peso, ¿ok? Y eso sería promovería la disminución de lipoproteína o colesterol de baja densidad, ¿ok? Limitar el consumo de alcohol también es importante, y no fumar, y mejorar el sueño. Ya lo he mencionado anteriormente, un ciclo circadiano adecuado disminuye las probabilidades de síndrome metabólico, resistencia a la insulina, y por lo tanto mejoraría considerablemente cuando una persona esté sufriendo de dislipidemia. ¿Ok? Entonces, la persona evidentemente puede evaluar su riesgo cardiovascular, su riesgo de enfermedad cardiovascular. Existen aplicaciones, existen mediciones electrónicas, y entonces lo que este tipo de calculadoras evalúan es cuál es el riesgo que la persona tiene en 10 años de llegar a producir o desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y se determina
en base a ciertos parámetros. Por ejemplo, cuál es su género, cuál es su etnicidad, cuál es su edad, cuáles son sus niveles de presión arterial sistólica, cómo están sus niveles de colesterol total, cómo está su nivel de HDL, si la persona tiene diagnóstico o no de diabetes, si la persona tiene diagnóstico de hipertensión y si tiene tratamiento o no, y si la persona fuma. Entonces, la farmacoterapia, es decir, la utilización de medicamentos, se va a recomendar a pacientes con riesgo de 7,5 al 10% de que se le presente una enfermedad cardiovascular aterosclerótica basada en estos parámetros en los siguientes 10 años. O si automáticamente la persona tiene el colesterol malo por encima de 190 miligramos por decilitro. Si usted es un paciente masculino mayor de 40 años y que aparte tiene diabetes mellitus tipo 2, o si ya tiene un diagnóstico establecido de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es decir, ya usted sufrió de un infarto, ya usted sufrió de una enfermedad cerebrovascular o una enfermedad cerebrovascular transitoria. Entonces a partir de allí entonces se haría el diagnóstico y la persona debería comenzar tratamiento médico. ¿Ok? Entonces, otra de las recomendaciones en el caso de enfermedad, de la necesidad de tomar medicamento, es si el paciente tiene riesgo elevado de pancreatitis. Si los triglicéridos están por encima de 500 miligramos por decilitro, entonces el paciente debe ya comenzar a tomar medicamentos para reducir el riesgo de pancreatitis, que es una emergencia médica. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que reducen el colesterol? Principalmente las estatinas, como la rosuvastatina y la simvastatina. Estos medicamentos inhiben competitivamente una enzima que se le conoce como 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A. Y lo que hace es que inhibe la síntesis hepática de colesterol. ¿Okay? Entonces esto haría un aumento en la eliminación del colesterol malo, por lo que haría que reduciría el colesterol malo y también puede moderadamente reducir los triglicéridos. ¿Okay? Entonces se va a indicar, es primera línea de medicamentos para pacientes con diagnóstico de dislipidemia y también para prevención de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Okay? El problema con estos medicamentos es que en algunos pacientes produce dolores musculares y puede elevar las enzimas hepáticas. ¿Okay? Entonces, para tenerlo en cuenta. Otro medicamento es el ezetimibe. El ezetimibe disminuye la absorción intestinal de colesterol y lo hace por medio de inhibición de un transportador proteico que se le conoce como NPC1L1. ¿Ok? Niemann-Pick C1 como 1 o like 1. Entonces, como resultado, el colesterol consumido en la dieta va a disminuir la presencia o su llegada al hígado. ¿Okay? De esa manera, los niveles de colesterol van a disminuir en la célula intestinal y entonces el hígado lo que haría es que aumentaría la solicitud, ¿no?, de LDL, porque no lo consigue, o sea, se está consumiendo, pero entonces no llega porque la persona pues está sumando este medicamento, y al aumentar la expresión de los receptores de LDL, entonces de esa manera el hígado estaría forzado también a eliminar más LDL y entonces se disminuiría el colesterol malo. El ezetimibe debe utilizarse con estatinas. Es un medicamento sinérgico. Sinérgico significa que requiere otro medicamento para actuar de una mejor manera. Y se va a indicar en pacientes con riesgo elevado de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Como el medicamento pasado, la persona también puede sufrir, ¿no?, de dolores musculares, puede tener alteraciones en las enzimas hepáticas y puede presentar cálculos biliares si se toma con medicamentos para los triglicéridos. ¿Okay?
Existe otro medicamento que se le conoce como inhibidores de la PCSK9. Entonces, lo habíamos mencionado anteriormente. La PCSK9 tiene una relación directa con el metabolismo, el proceso de las grasas en el cuerpo, ¿ok? Y entonces el inhibidor de esta enzima va a hacer que promueva la degradación de las LDL, ¿ok? Y eso permitiría la eliminación de la grasa del colesterol malo, ¿ok? Entonces, igualmente es un medicamento sinérgico, la persona debe estar tomando estatinas y ayudaría a que el colesterol malo disminuya considerablemente. También ayuda a bajar los triglicéridos y aumenta medianamente o moderadamente el colesterol bueno. ¿Ok? Entonces, igual, pacientes con riesgo elevado se indica este medicamento, y algunos pacientes que son intolerantes a las estatinas, a pesar de ser sinérgico, también ayuda a controlar lo que es el colesterol elevado. ¿Okay? Hay medicamentos que son menos frecuentes, como los secuestrantes del ácido biliar, se le conoce como colesevelam. Los ácidos biliares se necesitan para la producción de colesterol. Si hay un secuestrante del ácido biliar, entonces el colesterol, los triglicéridos, pues no se desarrollarían, y entonces de esa manera puede ayudar a disminuir o reducir la cantidad de colesterol malo. ¿Okay? El efecto adverso principal de estos medicamentos es que la persona va a sentir malestares intestinales, porque los ácidos biliares se necesitan para la adecuada producción de grasas. Entonces, si se inhibe esta producción, evidentemente la persona puede llegar a tener incomodidades intestinales. La niacina o el ácido nicotínico inhibe la síntesis de triglicéridos, ¿ok? Y eso provocaría que se disminuya la habilidad que el hígado tiene para producir el colesterol de muy baja densidad o el colesterol de baja densidad, ¿ok? Y este medicamento también se asocia a una elevada producción, a una moderada producción de colesterol bueno, ¿ok? Pero sus efectos adversos hacen que las personas prefieran tomar otros medicamentos, porque algunos pacientes han experimentado que la piel se les enrojece y que les pica mucho la piel, ¿okay? Eso se le conoce como prurito, y por eso prefieren otros medicamentos, pero es para tenerlo en cuenta en caso de que su médico familiar o su médico especialista se lo indique, ¿ok? Ahora, en el caso de los triglicéridos, y entendiendo que la prevención de la pancreatitis es importante, una persona con un nivel elevado de triglicéridos va a requerir fenofibrato, ¿ok? Que son medicamentos que ayudan a disminuir los triglicéridos. Entonces el fenofibrato va a estimular la enzima lipoproteína lipasa, y entonces va a incrementar la actividad de esta enzima, lo que va a aumentar el catabolismo, la producción de triglicéridos. Eso a su vez va a aumentar la producción de ácidos grasos libres dentro de lo que es el VLDL. Este incremento en el consumo de los ácidos grasos dentro del tejido va a permitir que los triglicéridos entonces disminuyan, ¿ok? Este medicamento va a promover una precipitación de ácidos biliares, así que existen pacientes que pueden llegar a experimentar un desarrollo de cálculos biliares si a su vez están tomando un medicamento que se le conoce como el ezetimibe, que lo acabamos de mencionar. Entonces hay que tener cuidado en caso de que estos medicamentos se den de una manera conjunta. Y por último tenemos el omega 3. El omega 3 es un conjunto de varios ácidos grasos. Existe uno que se le conoce como el
eicosapentatoneico o el EPA y el docosahexacoenoico o el DHA. Van a ser grasas poliinsaturadas que tienen efectos antiinflamatorios potentes dentro de la oxidación, ¿okay?, de ácidos grasos dentro del organismo, y de esta manera ayudarían a reducir los triglicéridos. Entonces sí, altas dosis de el EPA van a ayudar a reducir los triglicéridos y de esta manera reducirían la probabilidad de que la persona sufra una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces, pacientes con triglicéridos moderadamente elevados o con triglicéridos tan elevados que puedan llegar a tener un riesgo elevado de pancreatitis, entonces este medicamento se indicaría. Y al igual que los fibratos, entonces la persona puede experimentar molestias gastrointestinales. ¿Ok? Entonces, reiteramos, una dislipidemia es una enfermedad que afecta negativamente la acumulación o la utilización de grasas dentro del cuerpo. Se debe controlar porque si no la persona puede llegar a desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica que desencadenaría un infarto del miocardio o un accidente cerebrovascular de manera principal. ¿Ok? Entonces, de lo más importante, el ejercicio. La persona debe hacer actividad física cardiovascular. La recomendación general son 150 minutos a la semana, que en términos sencillos son 5 días por 30 minutos de actividad cardiovascular efectiva. Es decir, usted puede salir a caminar, pero para que la actividad cardiovascular sea efectiva, debe ser difícil que usted pueda conversar con otra persona. De esa manera usted sabe que su corazón está latiendo lo suficientemente rápido como para adecuarse a una actividad cardiovascular efectiva o a una actividad aeróbica efectiva. ¿Ok? Y la otra recomendación es hacer ejercicios de fuerza al menos 2 veces a la semana. ¿Ok? Y una de las cosas que mencioné en el video pasado es procurar tener una meta de que si usted tiene una circunferencia de cintura, en el caso de las mujeres mayor a 88 centímetros y en el caso de los hombres mayor a 102 centímetros, si mal no estoy, entonces esto es ya un indicativo de que usted tiene una acumulación de grasa en el abdomen que es inadecuada, y esa puede ser una meta para que usted pueda entonces también determinar cómo mejorar su estilo de vida. Así que bueno, estoy a la orden si tienen alguna duda acerca de lo que acabo de explicar, y entonces nos vemos la próxima semana. Feliz tarde.